Continuamos con más de Hechos AM en este 17 de septiembre de 2020. Esta mañana, como les veníamos anunciando en el espacio de la entrevista, vamos a conversar con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Hay muchos temas. El Salvador ha venido experimentando en estos últimos días y en estas últimas semanas una baja en el número de casos positivos que se detectan a diario de COVID-19. Pero las autoridades han dicho que hay que tener mucha precaución porque existen todavía muchas posibilidades de que se dé un repunte y esto depende mucho de la actitud que asume cada ciudadano a la hora que desarrolla sus actividades. Recordemos que estamos ya en la cuarta semana de activación de la economía y pues seguimos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Además estamos a solo unos días de que ya se active también el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y en torno a esto pues se ha generado pues una controversia porque se había dicho que había una disposición de exigir una prueba PCR negativa a las personas que vinieran al territorio nacional. La Sala de lo Constitucional emite una suspensión el día de ayer y el presidente de la República hace una publicación en las últimas horas donde dice pues que y les pide a las aerolíneas que a los pasajeros que transporten que traigan una prueba de este tipo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues hoy lo vamos a tratar aquí en el espacio de la entrevista, pero comenzamos poniendo algunos hechos en contexto. Estamos a 2 días de la reapertura del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero. Las autoridades han puesto como requisito que todo aquel que quiera ingresar al país debe presentar una prueba PCR negativa y habérsela realizado al menos 72 horas antes. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió la exigencia de la prueba de COVID-19 negativa a los salvadoreños y extranjeros con residencia definitiva en el país que arriben a El Salvador a partir del 19 de septiembre. Es de mencionar que la Organización Panamericana de la Salud dijo este miércoles que las pruebas diagnosticadas de COVID-19 para pasajeros tienen un impacto limitado para controlar la expansión del virus y llamó a los países a limitar los desplazamientos de personas con síntomas o exposición reciente. La directora de la OPS, Carissa Itene, destacó en rueda de prensa que cuando la gente viaja entre países, también lo hace el virus, y dijo que el aumento de casos en el Caribe al reanudarse la actividad turística deja una lección importante. Itene llamó a los países a trabajar en conjunto para limitar los viajes de aquellas personas que muestren síntomas de COVID-19. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, en esta mañana de 17 de septiembre le damos los buenos días al ministro. Ministro, gracias por estar aquí. Bienvenido a Hechos AM una vez más. Buenos días, un placer poder estar acá y sobre todo continuar comentándole a la población salvadoreña de las últimas decisiones y sobre todo en el contexto del manejo adecuado de la pandemia para disminuir la posibilidad de repuntes o rebrotes de coronavirus en nuestro territorio. Doctor, comencemos con esto que ha pasado en las últimas 24 horas. La Sala de lo Constitucional emite una medida cautelar suspendiendo pues, la petición de pruebas o que las personas que ingresen a El Salvador traigan una prueba PCR pues, negativa. La sala pues, presenta diferentes argumentaciones y bueno, poniendo digamos en el congelador esta decisión decía mientras no hay una resolución definitiva. El presidente decía ayer y le pedía a las aerolíneas que exijan a los pasajeros que van a trasladar que traigan esta prueba. ¿Cómo ven ustedes el panorama considerando que estamos ya a solo digamos unas horas de que el aeropuerto comience a trabajar? Estamos a 17 y la activación del aeropuerto está prevista para el 19. Sí, primero quisiera iniciar haciéndole memoria a la población salvadoreña. El día 18 de septiembre, o sea, el día de mañana, se cumplen ya 6 meses desde que ingresó y detectamos el primer caso de coronavirus en nuestro territorio. Y fue el caso que ustedes pueden recordar del paciente o del salvadoreño que ingresó por un punto ciego en el lado del municipio de Metapán. Entonces, ya llevamos hasta la fecha 6 meses enfrentando esta pandemia. Desde que se detectó el primer caso ha sido bastante complejo el manejo. Hemos tenido casos en los cuales pues se ha habido complicaciones, incluso letalidades en salvadoreños debido a esta enfermedad, y es por eso que es tan importante el poner controles y requisitos que van enfocados a limitar esa facilidad de transmisión de la enfermedad. En ese sentido, el presidente de la República ayer pues lo explicaba de una manera bien importante, y es decir, el hecho de que nosotros tengamos derecho a realizar una actividad, pues no quiere decir que vamos a realizar esa actividad
a nuestra decisión, sino que hay que cumplir ciertos requisitos y estos requisitos son importantes porque garantiza seguridad no solo a la población, a la persona que lo está realizando, sino que al resto de la población salvadoreña, y es por eso que estos requisitos deben estar. En ese contexto, él ponía un ejemplo y me parece sumamente acertado, es el hecho de que aunque todos tenemos derecho a conducir, a utilizar un vehículo automotor, hay requisitos que debemos cumplir: tener la edad, tener una licencia de conducir, ¿verdad?, tener un automóvil, utilizar el reglamento de transporte, que es sumamente importante para protección del resto de la población. En ese sentido, pues también esta prueba tiene mucho parecido, y es el hecho de que se solicita una PCR para poder cubrir y proteger al resto de la población. Los datos que se han obtenido en estos 6 meses han sido muy favorables. Hemos tenido quizás en la región centroamericana uno de los mejores manejos, y en el contexto también las mejores cifras que se están visualizando, además de que somos un país que tiene una alta cantidad de tamizajes y de pruebas realizadas, con lo cual sustentamos que estos resultados son favorables. Sin embargo, estas acciones y estas intervenciones que están dando frutos también pueden verse afectados, y más cuando nos encontramos en una parte en la cual ha venido un descenso, y si no se cumplen las medidas o si no se tiene el control adecuado, tal cual lo decía la directora de la Organización Panamericana de la Salud, pues puede verse afectado y iniciar nuevamente una tendencia con la alza de casos. Es por eso que le hemos pedido a la población salvadoreña continuar con el cumplimiento, no bajar la guardia en el cumplimiento de los protocolos, y precisamente en este contexto hemos solicitado un requisito que viene a garantizar la salud del resto de la población salvadoreña. Hay una parte muy importante que debemos aclarar. Número uno, el estudio que se solicita pues nos da esa certeza si un paciente puede llegar a tener la enfermedad. Aparte de esto, también se hace un análisis clínico del paciente en el cual se verifica si el paciente tiene sintomatología, y es una parte fundamental porque esto nos puede dar indicios de que existe un proceso o una evolución en curso de una enfermedad. Esto nos da a nosotros las herramientas para poder completar más estudios. Por eso solicitamos esta reacción de cadena de polimerasa para poder identificar oportunamente cualquier caso de coronavirus y que no se incrementen en su momento pues los casos de coronavirus en nuestro territorio, porque sabemos que esa facilidad de transmisión que puede producir esta enfermedad. Doctor, pero eso es lo que significa es que se va a mantener la disposición de pedir a los viajeros que traigan las pruebas PCR. Sí, es correcto. El presidente ayer fue bastante claro, en el cual hacemos énfasis en el tema. Primero, la importancia que esta medida, al igual que otras medidas que se implementaron, son temporales y van enfocadas a visualizar que la evolución de esta enfermedad, no solo a visualizar, sino que implementar que todas las estrategias que se están tomando en el contexto de esta enfermedad vengan en beneficio del resto de la población salvadoreña, y sobre todo pues nos permitan esa actividad económica y nos permitan esa actividad que se ha visualizado en los últimos días. Sabemos que es tan importante la parte de la economía, la integración, el volver a una nueva normalidad, pero también tenemos que cumplir ciertas responsabilidades que nos van a garantizar que continuemos con este cumplimiento. Una parte importante era mencionar el hecho de que había bastantes opiniones y preguntas acerca de la facilidad para poder obtener ese resultado en 72 horas. Y quiero aclarar muy bien esta parte. A pesar de que el estudio se solicita en 72 horas, lo que solicitamos que se tenga en 72 horas es el resultado, no que se realice la prueba en un periodo de 72 horas. Entonces, dependiendo de las condiciones, de las solicitudes y de las características de cada país en el cual se realizan estas pruebas, los salvadoreños pueden ir organizándose la toma de la muestra para poder cumplir que dentro de las 72 horas previas al vuelo ya tengan un resultado de PCR. En un momento la sala dice y argumenta que no existe un régimen de excepción aprobado y que esto pues viola los derechos de ingreso para los ciudadanos al exigir esta prueba. ¿Cómo ven ustedes? Porque esto definitivamente abre la puerta a una nueva controversia entre el Ejecutivo y esta vez con el órgano judicial. Sí, me parece una situación bastante compleja porque en todas las situaciones y decisiones que han sido emitidas y sobre todo con un objetivo que es cumplir con la salud de la población salvadoreña, específicamente la que se encuentra dentro del territorio y por supuesto también de alguna manera todos los sectores que pueden llegar incluso a sumarse en su momento,
se han emitido estas recomendaciones, se han emitido estas solicitudes a través de las herramientas que el Ministerio de Salud debe contar, que esto se llama el Código de Salud. Entonces, claro, siempre que se ha emitido una solicitud en base al control de esta pandemia, pues hemos obtenido dificultades, hemos obtenido este tipo de situaciones en las cuales hay mucha controversia por parte de la sala, y es una situación compleja porque nos limita en el marco de las herramientas que el Código de Salud establece el control de la pandemia. Hemos visto que se ha tenido una muy buena evolución, pero esta buena evolución ha sido contra viento y marea, ha sido una situación bastante compleja porque a pesar de que se está haciendo todo enfocado en salvaguardar la vida de los salvadoreños, ha tenido muchos obstáculos y ha sido bastante complejo el tratar de ir haciendo ver, no solo en el temor que existe ante esta enfermedad, sino que haciéndole ver a todos los sectores la necesidad del por qué estas decisiones basadas en estrategias que no solo se han implementado en el país, sino que también ya se han comprobado que son muy eficientes en otras partes del mundo, tienen el objetivo principal de traer un beneficio a la población salvadoreña. Entonces, este tema de obstáculos, este tema de dificultades, este tema de observaciones y ese tema de tratar de alguna manera de siempre no tener una visión enfocada en la salud de los salvadoreños, ha sido una situación compleja. Sin embargo, se ha podido llegar a cosechar los frutos del compromiso de todos los salvadoreños y sobre todo de las decisiones que se tomaron de manera oportuna y sobre todo que fueron decisiones acertadas. Doctor, ¿hay opiniones respecto al tema de exigir a los viajeros las pruebas digamos, que comprueben que no están contagiados de COVID-19 y que dan pues negativo? Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud dijo pues el día miércoles que las pruebas diagnósticas de COVID-19 para viajeros tienen un impacto limitado para controlar la expansión del virus y llamó a los países, a su vez, a limitar los desplazamientos. Perfecto, porque en ese momento también la Organización Mundial de la Salud y específicamente la OPS en su momento dice el hecho de tomar una PCR por sí sola puede tener una parte limitada, hay que complementarlo con la evaluación clínica del paciente. Sabemos que el flujo migratorio eventualmente se va a ir incrementando y esto no todos los países tienen el control que El Salvador tiene en el contexto de la pandemia. Hay países que tienen cantidades arriba de 1.400 pacientes confirmados salvadoreños, en este caso residentes de otros países confirmados por día, y en esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos aclarar que este flujo migratorio puede hacer llegar a nuestro territorio una persona que esté desarrollando esa enfermedad y sobre todo que esté desarrollando un caso en el cual la transmisibilidad se encuentra en su momento con mayor incidencia. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Nosotros estamos exponiendo a varios salvadoreños desde su ingreso, desde el personal que lo recibe en el aeropuerto, desde el complemento o las personas que vienen en ese vuelo. Acordémonos, son cabinas presurizadas, hay circulación durante el vuelo y esto puede llegar a poner en riesgo a muchos salvadoreños. En ese sentido debemos comprender que todas estas decisiones que se están tomando son temporales, que todas estas decisiones que se están tomando pues de alguna manera incomodan a la población salvadoreña, pero también que las decisiones que se han tomado van enfocadas a garantizar el bienestar de la población que ya se encuentra en nuestro territorio y sobre todo que esta disminución de casos, que esa tendencia en la cual nos encontramos permanezca y sobre todo no tengamos alzas en los casos confirmados por día. No nos vayamos tan lejos. Cuando yo digo más de 1.400 casos, no me refiero a países que están alejados de nuestro territorio, sino que la mayoría de países pues los tenemos en la región. Honduras está con esa cantidad elevada de casos, Costa Rica está con esa cantidad elevada de casos. Entonces, una situación bastante compleja que El Salvador podría llegar a verse pues con similitud si no cumplimos todos los procedimientos, todas las estrategias y sobre todo el limitar esa transmisión de persona a persona. Doctor, pero entonces ¿cómo quedan los protocolos de ingreso para El Salvador? Porque sabemos que muchas de las medidas que se van a tomar en el aeropuerto en determinado momento CEPA las ha consultado con ustedes, que son los que manejan los temas de salud, y esto pues sabemos que ha sido discutido en el Ejecutivo para, digamos, implementar lo que va a representar o lo que tiene, digamos, que cumplir una persona que busca ingresar a territorio salvadoreño por vía aérea. Sí, la naturaleza del Ministerio de Salud siempre va a ser el velar por la salud de la población. En ese sentido, en la naturaleza del Ministerio de Salud siempre vamos a solicitar
todo lo que disminuya la posibilidad del riesgo del resto de la población salvadoreña. En ese contexto, nosotros sabemos que ante la llegada de un paciente o de un viajero que tiene la enfermedad en un transcurso en el cual esa facilidad de transmisión se presenta los primeros 15 días de presentar esta enfermedad, pues nosotros tenemos que limitar ese ingreso porque estaríamos exponiendo a alguien de la población salvadoreña que probablemente se encuentra libre de esa enfermedad o que su susceptibilidad es alta debido a que no ha desarrollado un cuadro de coronavirus. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos la obligación de garantizar la salud de los salvadoreños, y parte importante de garantizar la salud de los salvadoreños es velar por el bienestar colectivo de la población. En ese sentido, el ingreso de viajeros en los cuales pues no cumplan algún tipo de control y que de alguna manera eso puede incrementar la llegada de la enfermedad, del virus, a nuestro territorio, y específicamente en las fases en las cuales esta enfermedad tiene la mayor facilidad de transmisión, pues eso sería una manera que va en contra de la naturaleza de las funciones del ministerio, que son salvaguardar la vida de los salvadoreños. Doctor, me gustaría que dejara claro esta situación, porque el hecho de exigir la prueba PCR también, bueno, no solo incluye a los pasajeros del aeropuerto, sino también a las personas que pretendan ingresar por otros puntos, como por ejemplo la vía terrestre. Es correcto, nosotros vamos a dar esa recomendación de que se solicite esa reacción de cadena de polimerasa para poder tener certeza de que un salvadoreño o un extranjero no tiene en curso la evolución de esta enfermedad, y sobre todo en ese contexto debemos comprender que no hay diferencias entre si es el aeropuerto internacional o si es un punto fronterizo terrestre. Ambos son sitios de entrada en los cuales puede ingresar un viajero y que se encuentra desarrollando en su momento la enfermedad, y exponer a toda la población salvadoreña desde su ingreso, desde la persona que lo está recibiendo, desde el agente de migración que está recibiendo todos sus documentos, hasta el resto de población que de alguna manera tiene susceptibilidad alta al no haber desarrollado esta enfermedad. Entonces, como comento, son situaciones temporales, son decisiones que en alguna manera van a generar una incomodidad, pero que debemos realizarla. Y no solo El Salvador está optando por estas medidas. Varios de los países de la región, la mayoría de los países de la región tienen requisitos. Honduras es el caso, Costa Rica es el caso, Guatemala es el caso, Panamá es el caso. Entonces, en esa situación específicamente no debemos por qué analizar esto como una situación para poner en controversia si tiene un objetivo claro, y ese objetivo claro es mantener esa evolución, mantener esos resultados positivos y favorables en el contexto de la pandemia, y sobre todo porque van enfocados a garantizar la salud de la población. Entonces, no debería de por qué existir ningún tipo de controversia si el objetivo final es limitar la cantidad de casos en los cuales puede verse afectado un salvadoreño. Y quiero llegar y lo pongo con un ejemplo claro. Un paciente o un viajero que ingrese por una frontera y se dirija a una zona en donde hay un salvadoreño que tiene alta susceptibilidad porque no ha desarrollado la enfermedad o que tiene esa facilidad de poder adquirirla, y este salvadoreño se contagia con coronavirus, tiene una complicación o incluso puede tener una letalidad, al final, si se hubiera identificado oportunamente el salvadoreño que está desarrollando la enfermedad en su momento, el viajero que está desarrollando la enfermedad en su momento, hubiéramos podido evitar la muerte o la letalidad de esta persona. Quiero aclarar algo. Recordémonos, en el caso de los viajes, en el caso de la población que llega a nuestro territorio, la mayoría de ocasiones viene de Estados Unidos, viene de países y se dirigen a las zonas rurales y a ciertas zonas donde la susceptibilidad de la población es mayor, porque en ese momento pues no ha tenido ese avance la enfermedad. Entonces tendríamos mucho riesgo y expondríamos mucho a la población que no ha desarrollado estos cuadros de coronavirus. Así es, doctor. Definitivamente que ese es un punto importante, porque decíamos, estamos a las puertas de que se active el aeropuerto internacional, y que definitivamente pues hay un punto de interés ahí, porque muchos salvadoreños que están en Estados Unidos han, digamos, pospuesto sus planes de viaje de los meses en los que hemos estado más duros en cuanto a la pandemia. Recordemos que esto comenzó aquí en El Salvador allá por marzo, y mucha gente tenía planes de viaje y los ha trasladado para noviembre, para diciembre, y esto significa que el aeropuerto se va a ver, digamos, incrementada la actividad, y que mucha gente que ha aplazado sus viajes los va a tratar de desarrollar. Pero es también importante señalar esta petición que se ha hecho en el caso a las aerolíneas para que le soliciten que traigan esa prueba que ustedes han puesto como requisito en El Salvador.
Sí, esta ha sido una decisión, como repito, enfocada en salvaguardar la vida de los salvadoreños. Esta es una recomendación que el Ministerio emite para el control. Ya son ciertas las siguientes autoridades las que hacen el diferente manejo, pero yo creo que debemos de comprender que es bastante clara la postura, y el presidente lo mencionaba el día de ayer. Es sumamente importante velar por la salud de los salvadoreños, es sumamente importante continuar con los resultados que está teniendo la pandemia, y sobre todo hay que enfocarnos en las características de los viajeros que pueden llegar a nuestro territorio. Quiero ponerles un ejemplo. La mayoría de los salvadoreños, pues probablemente conocemos que la zona del oriente de nuestro territorio de alguna manera se ve bastante llegada de viajeros que provienen de Estados Unidos y de otros países donde la circulación del virus y sobre todo la cantidad de contagios que se presentan día con día es sumamente alta. Entonces, en ese contexto nosotros sabemos que municipios como Pasaquina, San Alejo, El Carmen, que son zonas en donde hay muchos viajeros de países, principalmente Estados Unidos, ante esta apertura del aeropuerto, pues desean venir al territorio, y si nosotros no tenemos medidas en las cuales en conjunto con una evaluación clínica permitimos el ingreso sin mayor evidencia de que en el momento se estuviera desarrollando o que estuviera en curso la enfermedad, pues esto puede venir y exponer a una población bastante específica, y más cuando hablamos de salvadoreños, y más cuando hablamos de personas que han tenido bastante tiempo de no estar en nuestro territorio y que vienen al país, y de alguna manera el estar en el país lo hace que tengamos esa facilidad de visitar familiares, de visitar conocidos dentro del territorio. Entonces es una situación bastante compleja que hay que analizarla. Sabemos que las medidas son temporales, sabemos que de alguna manera incomoda a la población salvadoreña y sobre todo a los viajeros, pero debe ser muy congruente el hecho de la situación que estamos pasando en nuestro país. No estamos hablando de que se está aperturando el aeropuerto como convencionalmente lo hacemos. Estamos hablando que estamos en el curso de una pandemia que ha generado complicaciones a nivel mundial y que tenemos que tomar medidas de responsabilidad enfocadas a salvaguardar la vida de los salvadoreños. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar precisamente de la activación de la economía y los casos que se han registrado, los casos positivos que se han detectado en las últimas horas. ¿Cómo, digamos, podría impactar esto en el futuro, considerando que también ustedes lo han hecho, pues han hecho énfasis en diversos momentos de que estamos en una zona frágil y que depende mucho también de las acciones que tomen los ciudadanos y de que acaten las disposiciones para prevenir posibles contagios? De esto vamos a conversar cuando regresemos de comerciales. Continuamos con más en esta mañana de jueves 17 de septiembre de 2020. Estamos conversando con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Estamos hablando sobre el tema de la pandemia de COVID-19. Recordemos que en El Salvador se está luchando contra esta enfermedad desde marzo, cuando se presentó el primer caso en la zona de Metapán, y desde entonces pues el número de casos ha estado fluctuando. Hemos visto que los meses más duros comenzaron ahí por mayo, por junio, donde los picos de la enfermedad pues generaron pues mucho temor entre los ciudadanos, generaron muchos problemas para el sistema sanitario y estamos en este momento, digamos, ante una baja de casos. Doctor, ¿qué evaluación hacen ustedes de esta cuarta semana de activación de la economía? Porque en otros países hemos visto que activar la economía ha representado, digamos, un repunte de casos. Ejemplo, España. Aquí en la región, Costa Rica, donde Costa Rica venía, digamos, haciendo un manejo que incluso fue, digamos, en determinado momento tomado en cuenta por la comunidad internacional sobre, digamos, lo que estaba pasando. Pero hoy la situación ha variado mucho y Costa Rica pues está registrando unos, digamos, niveles de contagios sin precedentes ante lo que habían venido registrando. En el caso de El Salvador, decíamos, estamos en la cuarta semana ya de la activación de la economía y el número de casos está fluctuando entre los 70 y los 80, 75 ayer, 86 hoy, que representa todavía pues una baja comparado con los meses de los que hablábamos, de allá por mayo o por junio. Sí, es importante hacer el énfasis en esa parte y lo hablábamos y tú lo comentas en mayo. Estamos hablando que cerca del 6 de mayo tuvimos una cantidad de aproximadamente para el 6 de 60 casos. Entonces, posterior a esto inicia de alguna manera el quitar esa
esa medida que velaba porque los salvadoreños no estuvieran expuestos a la facilidad de transmisión del virus, y comenzamos a observar una curva y una tendencia al alza de casos confirmados, llegando incluso por parte de junio, julio, a tener 445 casos. Posterior a esto, inician todas las medidas en las cuales la población continúa implementando el uso de la mascarilla, la conciencia de ese distanciamiento, y estamos observando una tendencia de disminución que se sostiene por 23 días. Luego de esto, inicia una apertura económica. Volvemos al punto en el que se incrementa la exposición, pero sabemos que esta exposición se debe a una razón importante y lo comprendemos, que es la economía, y sabemos que la situación es compleja. Sin embargo, también sabemos que eventualmente pueden haber incrementos por la misma exposición de la población. Entonces, insistimos mucho, verificamos el cumplimiento de protocolos, verificamos el uso de las medidas generales, porque sabemos del antecedente que había tenido países, no solo de la región, sino que países en los cuales pues ya tienen un poco más de tiempo de estar cursando esta enfermedad, como es el caso de los países de Europa, el caso específicamente también de China, en el cual el incremento de la exposición debido a una apertura económica pues conlleva a también posibles incrementos de la cantidad de casos que se observaban. Entonces, El Salvador no solo quiere verificar que salgamos bien en el contexto de la primera llegada de la enfermedad en nuestro territorio, sino que quisiéramos evitar una segunda ola o un alza de casos que se deba a una apertura económica en la cual no se cumplan los controles necesarios. Ahora, el hecho de que ya llevemos 4 semanas, de que se ha visualizado que hay una relativa tendencia de estabilizarse esta enfermedad, y sobre todo que estamos viendo disminución de los casos, incremento de los casos, que es una tendencia bastante esperada, nos da a nosotros las herramientas para poder hacer el análisis y decir todas las decisiones que se han tomado, el cumplimiento de los protocolos, el verificar las unidades del transporte público, el verificar el cumplimiento por parte del sector de restauranteros, las diferentes plazas, ha tenido un resultado muy positivo. Y tú lo puedes ver en el hecho en el que un salvadoreño se acerque a cualquier establecimiento en el cual haya algún tipo de comercio, vemos siempre ese alcohol gel en la entrada, vemos siempre esas medidas generales, el exigir una mascarilla, el verificar el lavado de manos, tanto la información que se está generando en redes sociales, los medios de comunicación, que algunos son comprometidos con divulgar toda esta información que va enfocada a salvaguardar la vida, está teniendo un resultado muy favorable y está permitiendo que El Salvador continúe en una apertura sin visualizar incremento de la cantidad de casos, y esto es muy favorable porque evita que nosotros tengamos que ser uno de los países como otros países han tenido desgraciadamente la mala experiencia de volver y retroceder a una situación en la cual se limita esa circulación, se limita esa facilidad de desarrollarse y de volver a una nueva normalidad porque hay incrementos en la cantidad de casos confirmados. Entonces, creo que la valoración de estas 4 semanas es muy positiva. No solo debemos quedarnos con los resultados que actualmente se tienen y sentirnos satisfechos, sino que continuar con el cumplimiento de los protocolos y redoblar los esfuerzos para garantizar que esta tendencia, que esta estabilidad se mantenga, y sobre todo, si es posible, que siga disminuyendo la cantidad de casos confirmados para que la población salvadoreña esté más segura. Exactamente. Ayer, por ejemplo, doctor, teníamos un número de casos positivos de 75, pero llama la atención el número de casos recuperados, que son 525 personas las que estaban reportando ustedes como sistema de salud. Sí, ese contraste es muy positivo porque estamos visualizando de que la identificación oportuna de casos, la identificación de pacientes en los cuales esa sintomatología amerita un ingreso, pero sin embargo es de manera oportuna, y la complicación que este paciente puede llegar a tener nos permite esa fluidez en el manejo de los pacientes. Entonces, si nosotros identificamos en el territorio un salvadoreño que tiene 40, 50 años, pero también tiene una enfermedad crónico-degenerativa, específicamente enfermedades endocrinas más deficiencias nutricionales, nosotros sabemos que este paciente es de alto riesgo, y sobre todo, si el paciente ha desarrollado la enfermedad, ha estado en el curso de esa enfermedad dentro del hogar sin mayor atención, del momento en el cual se identifica que existe un síntoma ya más complicado como una insuficiencia respiratoria o dificultad respiratoria, se acerca hacia las instituciones de salud, pues el manejo de este paciente va a ser mucho
mucho más complejo porque requiere mayor tiempo hospitalario, la posibilidad de complicaciones, el desarrollo de una fase inflamatoria dentro de la enfermedad, promueve que las complicaciones, incluso las letalidades, pues puedan llegar a aumentarse. Pero si nosotros de manera oportuna identificamos los casos con todas las herramientas que se han puesto a disposición de la población, y quiero hacer mucho énfasis en el call center de las telellamadas de medicina, porque esto es importante, le da la herramienta a la población que ante cualquier necesidad se comunique, y esto nos permite identificar oportunamente, pues obviamente esos pacientes que se dirigen hacia un área hospitalaria en la cual requiere una intervención, pues tienen una fluidez en el alta y permite que nosotros podamos sacar adelante a los salvadoreños mucho más rápido, y nos permite visualizar esa cantidad de pacientes recuperados, y esa es una parte muy importante. Doctor, ¿cómo, digamos, interpretan ustedes los datos respecto a los niveles de mortalidad? Porque hubo días en los que definitivamente pues llamaba la atención la situación de las personas hospitalizadas y los reportes que venían desde los centros asistenciales respecto a las personas que estaban muriendo víctimas de la COVID-19. ¿Cómo ven ustedes el comportamiento, digamos, de esta situación, los niveles de mortalidad generados por el COVID-19? Es una situación compleja, quisiéramos no tener letalidades para decir que la evolución ha sido favorable. Sin embargo, es congruente los resultados que se están obteniendo con el tema de las estrategias que se vinieron tomando. Y quiero hacer mención en esto. Nosotros verificamos que en ese momento en el cual todos los salvadoreños conocían de un cercano, un familiar que estaba desarrollando esta enfermedad, ese momento en el cual también pues iba en congruencia la cantidad de ingresos hospitalarios y la cantidad de fallecidos, hoy estamos verificando muy parecido, pero en una parte positiva. Al inicio, en la disminución de consultas a las diferentes áreas de enfermedades respiratorias agudas, nos da la certeza de que, pues, en efecto, esa circulación y sobre todo, en efecto, esa transmisión del virus está disminuyendo, y sobre todo vemos áreas hospitalarias en las cuales pasaron de evaluar 70, 100 pacientes a evaluar 10 pacientes al día. Pero esto va en congruencia con el tiempo que estamos observando una disminución de los pacientes y de las letalidades que puede tener esta enfermedad. No inició precisamente al mismo tiempo la disminución de los casos que se veían consultar en las áreas hospitalarias con la disminución en algún momento de las letalidades. Siempre esa disminución de las letalidades va a ser un periodo de tiempo posterior a la disminución de la cantidad de casos, porque es congruente con las complicaciones que puede desarrollar. Entonces, hemos visto cómo disminuyeron en un momento que lo verificamos hace 2, 3 semanas, la disminución de las consultas en las áreas hospitalarias, y hoy estamos viendo también una disminución en la cantidad de letalidades que se están desarrollando en nuestro territorio a causa de esta enfermedad. Siempre tenemos que tener presente un factor importante, y no lo hemos dejado de mencionar nunca. Existe un subregistro, y ese subregistro debe conocer y debe ser conocimiento de la población, porque eventualmente nosotros tenemos una medición basada en una muestra. ¿Y cuál es esta muestra? Pues la cantidad de tamizaje que se viene realizando en el territorio. Entonces, esta situación es muy importante porque puede existir en el territorio casos en los cuales pues se encontraba en curso una enfermedad, y específicamente coronavirus, y no ha sido identificada por el acceso y la dificultad que representa las pruebas de tamizaje. Sin embargo, la población tiene que conocer también, y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, en la región somos el país que más pruebas está realizando. Entonces nos da una certeza que los datos que estamos obteniendo pues tienen más objetividad que si nosotros no realizáramos esa cantidad elevada de pruebas de tamizaje. Doctor, ¿cuál es la disponibilidad de pruebas que tiene El Salvador? Porque sabemos que en determinado momento las pruebas se convirtieron en, digamos, en una situación complicada para todos los países y para los sistemas sanitarios que buscaban pues someter a la mayor cantidad de ciudadanos a estas pruebas para detectar posibles casos de contagio. Y en determinado momento pues fue difícil tener muchas pruebas a disposición. En el caso de El Salvador, ¿cuál es la disponibilidad que se tiene de pruebas? Nosotros fácilmente podríamos llegar incluso a tener una cantidad de cerca de 500.000 pruebas para realizar, pero quiero hacer mucho énfasis en esto. El realizar una prueba es complejo porque, al igual que todos los demás insumos que de alguna manera pues se han visto afectados en la pandemia por el alto consumo que representan los diferentes países, pues también las pruebas de laboratorio no son la excepción. En ese sentido, realizar una reacción de cadena de polimerasa lleva bastantes reactivos y bastantes fases en las cuales hay ciertos insumos de fases que son de fácil acceso o que podemos adquirir con mucha mayor prontitud, pero hay partes específicas, y hablo mucho de los kits de extracción, que representa una de las partes del procesamiento de la prueba, que tienen dificultades al acceso precisamente
porque todos los países se encuentran en esa búsqueda de la necesidad para realizar las pruebas de tamizaje. En ese sentido, hemos visto cómo constantemente se ha adquirido pruebas y también hemos obtenido donaciones por parte de la Organización Panamericana de la Salud y mucho énfasis en la parte de la amplificación, pero ese sector y ese grupo específico de la extracción y lo que conlleva garantizar la cadena de frío, el proceso y el protocolo de toma de la muestra, pues ha habido dificultades y de alguna manera pues se han ido supliendo y todo. No podemos decir que ahorita no haya disponibilidad, se tiene la disponibilidad, pero quiero que la población también conozca que a pesar de que este esfuerzo ha sido grande y que representa un alto costo económico el poder garantizar esa cantidad de pruebas, que es una de las partes que también pone en situaciones difíciles a otros países, no solo el hecho de que pues es difícil el procesar una muestra, sino que el alto costo que puede tener esta prueba, el país siempre ha tenido ese acceso y siempre ha visto esa importancia para poder evaluar cómo se va desarrollando en el territorio la enfermedad y tomar estrategias y tomar decisiones basadas en el curso de la enfermedad dentro del territorio. Doctor, ayer ustedes daban, digamos, por abierta una clínica de rehabilitación de pacientes que han sufrido COVID-19 y hablaban, digamos, de las secuelas que puede dejar esta enfermedad. ¿Cuáles son, digamos, las secuelas más comunes que se han presentado en El Salvador y, digamos, el papel que va a jugar el personal y digamos, este centro que ustedes han habilitado para este proceso de recuperación a pacientes que ya han sido dados de alta de la COVID-19, pero que tienen secuelas en su organismo? Sí, la enfermedad debe valorarse desde un punto de vista integral. Hemos visto cómo no solo genera las complicaciones que todos conocemos, sino que pueden haber secuelas y dentro de las secuelas más comunes tenemos dificultad para respirar, ese cansancio que le queda a los salvadoreños posterior al desarrollo de la enfermedad. No a todos los salvadoreños pueden desencadenar ese cansancio, tiene mucho que ver con la función pulmonar, con la edad, con ciertos factores y incluso con la gravedad que pueda llegar a desarrollarse en un contexto de coronavirus o una infección bacteriana sobreagregada que se sumó al mismo desarrollo de la enfermedad de coronavirus. Entonces, todo este tipo de secuelas que pueden ser desde cansancio, desde uso de oxígeno suplementario, desde problemas que van relacionados a cuadros de coagulación, problemas de infartos del miocardio y un montón de situaciones que van en deterioro del funcionamiento físico, requieren terapias que de alguna manera vengan a dar ese apoyo. Entonces, la evolución y en el manejo de la pandemia en El Salvador, tenemos equipos multidisciplinarios que velan no solo por el tema de identificar, limitar y sobre todo actuar de manera oportuna ante un caso, sino que también verifican el cumplimiento de qué sigue después de haber desarrollado la enfermedad, qué tratamiento, cómo iniciamos esa recuperación. Es por eso que se lanzaron los lineamientos de tratamiento y específicamente la rehabilitación pulmonar post-COVID, que es una parte importante. Entonces, de esta manera se establece una atención que va a ser enfocada en varios aspectos. El primero de ellos, todos los pacientes que al ser dado de alta 6 semanas después pueden hacer ese uso o acceder a esos servicios de rehabilitación pulmonar, en el cual de 7 de la mañana a 12 del mediodía se va a dar atención ambulatoria, en lo cual los salvadoreños pueden desplazarse, inician 24 sesiones que van progresivas, que pueden ir con un inicio de 5 o 10 minutos y que pueden llegar a durar hasta 1 hora y media, y esto depende de la evaluación que nuestro médico especialista en rehabilitación pulmonar haga. Entonces hace el análisis, hace la evaluación, indica las 24 sesiones y ya el personal de terapia física verifica el cumplimiento. Este equipo multidisciplinario no solo es el médico de rehabilitación pulmonar ni el terapista, incluye nutricionista, incluye psicólogo, incluye neumólogo, incluye internistas, para dar un manejo complejo. No solo hablamos de secuelas que van relacionadas a la función pulmonar, sino que incluso podemos identificar sintomatología subsecuente a la enfermedad que pueda necesitar tratamiento médico. Y de las 12 del mediodía en adelante, el centro se habilita para pacientes que se tienen dentro de áreas hospitalarias y que todavía no han podido ser dados de alta porque tienen alguna limitación pulmonar. Esos pacientes que se encuentran en hospitales que pues necesitan ese oxígeno suplementario y por esa falta de destete al oxígeno suplementario no pueden ser dados de alta. Entonces se incorporan en el programa de rehabilitación pulmonar para que progresivamente ellos vayan recuperando su función y de esta manera puedan regresar al hogar.
incluso si estos pacientes no lo lograran, también existe un programa que es Oxígeno en Casa dentro del Hospital Saldaña, el cual puede dar el acceso a ese concentrador de oxígeno y de esta manera poder trasladar a personas adultas que pues van a utilizar oxígeno suplementario. Da una alegría que el primer hospital en el cual se atendió pacientes, en el cual ese compromiso, ese amor por salvar vidas y sobre todo en el cual ese conocimiento de enfermedades respiratorias, hablamos precisamente que se valoraban pacientes con tuberculosis y que son multidrogas resistentes, en ese hospital daba las herramientas para que el personal pudiera manejar de manera oportuna y sobre todo hiciera frente al inicio de esta pandemia cuando todos los salvadoreños teníamos temor del desarrollo y de la evolución de esta enfermedad. Ahora este mismo hospital está también incursionando y son pioneros en el hecho de la rehabilitación pulmonar post-COVID, que es parte fundamental con lo que demuestra que por eso es un centro especializado en problemas neumológicos. Doctor, hay un dato que me llama mucho la atención. Hasta la semana 35, que es como digamos de los controles epidemiológicos, de los controles que llevan ustedes respecto al comportamiento de ciertos padecimientos, se hablaba de un incremento de las muertes por neumonía. Entre el 1 de enero, decía el boletín, entre el 1 de enero y el 29 de agosto de 2020, en El Salvador han muerto 1.098 personas afectadas por esta enfermedad, es decir, por neumonías, 463 personas fallecidas más que durante 2019, cuando perdieron la vida 635. Doctor, ¿esto se debe a que se han, digamos, incorporado a esta cifra las muertes por COVID-19? No, dentro del tamizaje nosotros sabemos que existe ya una clasificación para poder identificar el diagnóstico que es en base al CI-10 y dentro de esta hay un apartado en el cual nosotros podemos poner un diagnóstico con evidencia del agente causante de esta neumonía o sin evidencia del agente causante. En este contexto, sí, claro, cuando hay una prueba confirmatoria de PCR, pues nosotros estamos diciendo, tenemos identificado cuál es el agente que está causando este problema respiratorio, esta complicación. Existe un grupo en el cual nosotros no podemos certificar y también debemos comprender que en El Salvador no solo se desarrolla coronavirus, sino que hay otros procesos respiratorios que de alguna manera pueden llegar a causar letalidades. Entonces, este tipo de situaciones ha hecho que podamos tener casos de neumonías y que estos casos de neumonías pueda verse incrementada la letalidad y es parte de alguna manera pues de ese subregistro. No podemos aseverarlo porque la única manera de poder aseverar que esta neumonía o que esta letalidad a causa de un proceso respiratorio se debe a coronavirus es la certeza de tener una prueba de laboratorio que dé esa identificación del virus. Y quiero hacer énfasis en el tema de las neumonías. Si bien es cierto, hemos visto un incremento en el porcentaje de letalidad que desarrollan estas neumonías, también hemos visto una disminución en la cantidad de consultas y de diagnóstico de neumonías en nuestro territorio. Tenemos un 32% menos neumonías en comparación con el año 2019. Sin embargo, se observa un incremento en la letalidad y precisamente esto corresponde al desarrollo en alguna manera de la situación compleja del coronavirus, como también a otras enfermedades. No podemos dar esa certeza de que este incremento de la letalidad se debe totalmente a la afección por coronavirus, porque sabemos que también existen otras patologías y en El Salvador se desarrollan características de que pacientes se pueden ver complicados incluso con una letalidad a causa de un proceso de una influenza o de otro virus respiratorio que va sumado a deficiencias o a complicaciones o comorbilidades de enfermedades crónicas que pudieran estarse desarrollando en conjunto a un proceso respiratorio. Doctor, hay otro dato también que llama la atención y es las infecciones respiratorias agudas que muestran una tendencia a la baja según los datos que están manejando ustedes. Para el año pasado alcanzaron 1.281.848 casos, mientras que en el presente son 799.851. Sí, ese dato es el de la semana anterior, el dato ya actualizado son 1.365.406 para 2019 y para 2020 tenemos 823.863, con lo cual estamos verificando un 40% menos, 541.543 infecciones respiratorias agudas menos en comparación al año pasado. Y esto es bien importante porque lo que acabas de comentar es el resultado de utilizar medidas básicas como el uso de la mascarilla, de lavarse las manos, de evitar estar en aglomeraciones, de reconocer que si un paciente tiene una sintomatología respiratoria debemos tener cuidado.
todo este tipo de intervenciones que ahorita nosotros lo consideramos bastante normal, si nos vamos en el tiempo, 8, 9 o 10 meses atrás, los salvadoreños no lo practicaban con tanta... con tanto énfasis. Con tanto énfasis. Y es más, de alguna manera hasta podíamos ver a salvadoreños hacer la broma. No, es que si te paso la gripe se me va a quitar a mí. Entonces, este tipo de situaciones son muy importantes porque el hecho del compromiso de la población de utilizar la mascarilla, el hecho de tener en la mente que debemos constantemente lavarnos las manos, el hecho de que si identificamos a un amigo o a una persona cercana que está desarrollando un proceso respiratorio, incluso nos alejamos porque sabemos ese temor que existe, que puede ser un problema respiratorio, ha hecho que se disminuya la cantidad de atenciones por enfermedades respiratorias agudas y esto traduce un resultado bastante favorable en nuestro país. Doctor, para cerrar esta entrevista me gustaría que habláramos de las proyecciones en cuanto a presupuesto para salud. Sabemos que la pandemia lo ha venido a cambiar todo, sabemos que ha redirigido proyectos, que se ha modificado el uso de fondos, pero estamos en el mes en el que decíamos se trabaja el presupuesto para 2021 y una de las discusiones ha sido el tema del escalafón. En determinado momento ha sido objeto de discusión cada año que se discute el presupuesto de salud. Estamos ante una pandemia, estamos ante un hospital pues nuevo que está ahí funcionando y que también pues va a demandar fondos para continuar operando. ¿Cómo ven ustedes las proyecciones en cuanto a presupuesto para la cartera de salud, que obviamente pues tiene un reto todavía porque la pandemia sigue siendo un tema vigente? Es una situación bastante compleja. Hemos analizado que la situación en la cual la cartera de Estado, específicamente de salud, se encontraba es una situación de un acúmulo de deficiencias y una situación que por años se ha ido pues aumentando esa complicación para poder recuperar el 100% de la funcionabilidad y garantizar el acceso a los servicios de salud de manera óptima a la población salvadoreña. Nos pone en una situación en la cual tenemos muchos factores que cubrir. Es por eso que se está haciendo un análisis muy detallado del presupuesto para el 2021 y que esperamos que tenga la aprobación por parte pues, de la Asamblea Legislativa. Debemos comprender que no solo hablamos de deficiencias en la provisión de servicios de salud, no solo hablamos de un esquema o un cuadro básico de medicamentos que realmente es bien básico porque debe acoplarse a una cantidad o a un monto financiero bastante reducido. No solo hablamos de una deficiencia en infraestructura que es evidente y que hemos ido desarrollando en paralelo en el contexto de esta pandemia y que nos pone en una situación mucho más favorable, pero que todavía existe deficiencia. No solo hablamos de requerimiento de equipo y de tecnología médica, hemos visto cómo hemos ido supliendo las necesidades que van enfocadas al manejo de esta enfermedad, claro, sino que hemos visto muchas deficiencias que van enfocadas al recurso humano. El hecho de esas jornadas, el hecho de la falta del pago de nocturnidades, el hecho de que debe cubrirse también el escalafón, que es una situación por ley, el hecho que debemos reclasificar plazas tanto de las diferentes especialidades, médicos realizando funciones de residentes, enfermeras que no se ha reclasificado su plaza, técnicos de terapia respiratoria, anestesistas, licenciados de laboratorio que no tienen. Existe en el país todavía una situación compleja. Un dato que quiero mencionarle, hay personal de salud contratado por lo que se llama plazas ex cuota, en la cual iniciaron con montos sumamente bajos, que son inferiores al salario mínimo y que se encuentran de esta manera acumulados en el sistema porque se decidió y nunca se ha tomado una intervención para favorecer esto. Entonces, este tipo de situaciones pone a la cartera de Estado no solo en deficiencia en cuanto a insumo, medicamento, infraestructura, promoción de la salud, las enfermedades crónico-degenerativas básicas como el problema renal, el problema cardiovascular, la cadena de abastecimiento, la atención prehospitalaria, la enfermedad cardiovascular, sino que también pone una situación compleja porque el recurso humano no recibe ni siquiera los beneficios de ley que debe corresponder. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que cubrir todo esto y necesitamos un presupuesto mayor para poder garantizar. Me recuerdo en muchas ocasiones cuando iniciaba ese aumento de las plazas, el hecho de que bastante se criticara lo de los servicios profesionales por el tema de los beneficios que la ley estipula, pero también debemos recordar que esta situación de que tengamos una cantidad limitada de recursos en nuestro país no se debe a que esta administración y específicamente el gobierno del presidente así lo desee. Se debe a un acúmulo en el tiempo de situaciones en las cuales ha crecido la demanda de los servicios de salud, más sin embargo no ha crecido en ningún momento el desarrollo del sistema de salud, lo cual pone en una situación
bastante compleja. Nosotros quisiéramos poder desde un inicio estipular la cobertura del recurso humano para el país, pero el mismo presupuesto no permite que se tomen esas decisiones. Todas estas comentarios que acabo de mencionar están incluidos en el presupuesto y va a ser una parte fundamental, por lo cual yo le pido de manera respetuosa y humilde a la Asamblea Legislativa que apoye a la cartera de Estado en la aprobación del presupuesto cuando éste sea presentado a la Asamblea. Muy bien, doctor. Le queremos agradecer como siempre que nos dedique parte de su tiempo para venir a conversar con nosotros aquí en Hechos AM y darle pues esta información a los ciudadanos, porque obviamente sabemos que el tema de salud se ha convertido en parte del día a día, el protegernos se ha convertido en parte del día a día y también depende mucho de la actitud que tengamos en las calles, digamos, el evitar y el frenar los contagios. Esta es una situación a la que hay que hacer énfasis, porque como se dijo una vez, la batalla contra el COVID-19 pues no se gana en los hospitales, sino que se gana en la precaución que tenemos cada ciudadano en lo que hacemos día a día. Gracias, doctor, por estar aquí. Un placer y no nos vamos a cansar de decirle a la población: cumplamos las medidas, utilicemos la mascarilla, lavémonos las manos con agua y con jabón, evitemos tocarnos la cara, la boca, los ojos, la nariz, guardemos este distanciamiento y si no es necesario, no nos expongamos. Vamos por buen camino y debemos sumarnos para salir adelante en esta pandemia. Buen día, doctor. Bien, nosotros así vamos ahora a un espacio comercial para que luego regresemos con más de Noticiero Hechos. Vamos a hacer énfasis también en los reportes del tráfico. De hecho, tenemos lluvia. Vamos a hacer el reporte del clima también. Vamos a tener información. ¿Qué dicen los pronósticos para este día jueves, ya 17 de septiembre de 2020? Hemos tenido lluvia en diversos puntos del territorio nacional, la zona norte, y hoy está lloviendo aquí en Antiguo Cuscatlán y buena parte de la zona central. Así es que pendientes porque vamos a darle información sobre esto. También pendientes a quienes circulan o van a manejar por las zonas donde hay, digamos, posibilidades de derrumbes, a manejar con mucha precaución. Vamos a la pausa, regresamos.